todos, sí, bienvenidos a este nuestro cuarto webinar de entrevista laboral exitosa. Para los que recién están por primera vez, me voy a presentar. Mi nombre es Sonia Cáceres. Realmente cuando iniciamos esta proyección de poder hacer estos espacios de aprendizaje, no imaginamos realmente con todos los profesionales valiosos que íbamos a conectar, con toda la red que se ha ido tejiendo de aprendizaje. De hecho, actualmente, les cuento, tenemos un grupo de WhatsApp, una red de profesionales de éxito, de repente alguno está dentro del grupo, donde lo que hacemos es fortalecer el networking y compartir información valiosísima en cuanto a temas justamente de desarrollo personal, de marca personal y todo ello. Bienvenidos cada uno y gracias por darse el espacio y el tiempo en este episodio que nos ha tocado realmente vivir a toda la humanidad para poder ver la oportunidad, creo yo, que es importante en este momento, ver la oportunidad de cómo optimizamos este espacio que tenemos disponible en casa, de cómo optimizamos el poder trabajar en nosotros mismos, que siempre va a ser el recurso más valioso. Entonces, creo que eso hoy en día es lo más importante. Déjenme nada más ver, creo que acá ya estamos con la sala a tope, ya no puedo ingresar más personas. A las últimas personas que ingresaron, se les ha pasado por el chat, ¿sí? Un link, es un link de asistencia que les pido que todos se registren, por favor, para que todos sean considerados en nuestro sorteo del programa de marca personal online que tendremos el día de mañana. Ahora por eso. Va a ser el día de mañana vía Instagram. Vía Instagram, sí, el sorteo va a ser el día de mañana vía Instagram y lo vamos a realizar a las 2 de la tarde. A ver, vamos a ver aquí. Quiero ver qué. A ver. Sí, les paso. Perfecto. Igual si no tienen Instagram, lo vamos a colgar en las historias, así que no hay problema. Muy bien, empezamos entonces. Les contaba un poquito acerca de mí para que me conozcan. Quienes están aquí, de repente ya nos han acompañado en otros webinars o de repente alguien les comentó, se enteraron por LinkedIn, por las redes sociales, que ahorita están full también para todos aquellos que tienen negocio. Las redes sociales en este momento son el principal canal de comunicación. Y de hecho, también el día de hoy vamos a tocar un tema importante en la entrevista, porque la entrevista se van a realizar probablemente durante este periodo de tiempo, en unos meses, creo que en todo lo que queda del año, de manera virtual. Entonces tenemos que también estar preparados. Soy psicóloga de profesión, soy psicóloga clínica, les cuento, pero toda mi experiencia laboral la tengo en el área organizacional, específicamente en selección de personal. Soy coach certificada también. Hace 4 años decidí formar un emprendimiento, una consultora que tenía ya tiempo en mi cabeza rondando ese bichito de formar algo propio. Lo concreté hace 4 años y actualmente la consultora que lleva mi nombre se llama Sonia Cáceres Desarrollo Ejecutivo y Coaching y se dedica justamente a poder trabajar y formar profesionales como ustedes que se encuentran en este momento en la búsqueda de poder reinventar sus retos laborales, de poder fortalecer su marca personal, de poder darle una mirada diferente de repente a esos objetivos o a esas metas profesionales que en algún momento se trazaron, pero ahora también por la coyuntura tienden algunos de ellos también a reinventarse. Estas semanas han sido semanas en las que me he reunido con muchísimos profesionales como ustedes y muchos me contaban que de repente esta situación ha hecho que muchos de los planes que tenían en las empresas en las que estaban, pues cambiaran de un momento a otro, y creo que este es el momento en donde tenemos que ver justamente la oportunidad frente a ello, la oportunidad que tenemos de poder formar parte justamente de una red tan poderosa, de una red que nos ayude muchísimo a poder justamente potenciar nuestra marca personal. Y la entrevista laboral, señores y señoras, es también un canal de posicionamiento porque nos permite al reclutador o a la empresa que me va a contratar conocer un poco más de mí. Les contaba, bueno, tengo más de 12 años de experiencia laboral liderando áreas de gestión del talento. Creo que he sido muy afortunada por haber estado en empresas transnacionales, grandes, muy sólidas, de diferentes rubros, ¿no? Esto me da una mirada bastante interesante de cómo se llevan los procesos de selección en las diferentes industrias, desde un banco, un retail, un área de call center, desde una minera, en el sector industrial. Son procesos de selección y todos tienen sus matices. Por eso cuando a veces me dicen, Sonia, un proceso de selección siempre es uno, pues de por sí tiene etapas, pero tiene diferentes matices de acuerdo
al rubro, al área también a la que postulas. Hay procesos de selección que pueden demorar, no sé, una semana, hasta a veces días. A mí me ha tocado a veces seleccionar una persona en las áreas de selección, son áreas como quien dice, a donde pagamos incendios también en algunos casos. Entonces nos dicen que quieren un personal y lo tenemos que seleccionar en 3 días y tenemos que hacer la convocatoria, estar entrevistando en la mañana, en la tarde ya entrevistando al cliente y por la noche necesitamos ya tener la terna y que el cliente final esté decidiendo. Entonces, realmente los procesos de selección son diversos y tendemos muchas veces a eso particularmente, ¿no? A poder saber un poco cómo vamos hilando los procesos en los diferentes rubros. Me considero hoy en día una apasionada por el coaching y el desarrollo de talento de las personas. Creo firmemente que todos, absolutamente todos, tenemos siempre más luz que dar a los demás de lo que a veces nosotros mismos creemos. Y esto es algo que también se trabaja en la entrevista, porque muchas veces nos topamos con profesionales, y hablo desde mi experiencia como jefa de selección, como gerente de selección, en donde he tenido enfrente mío profesionales sumamente capos, sumamente espectaculares en hoja de vida, pero que en la entrevista laboral presencial o virtual, realmente no manejan sus habilidades blandas, tienen una mala comunicación, no proyectan entusiasmo, no proyectan realmente esa seguridad, ese estilo de comunicación, no son escuetos, no sintetizan las cosas. Entonces, dependiendo mucho de los perfiles, justamente tenemos que ser muy conscientes también de qué es lo que estamos proyectando, ¿no? Durante estos 12 años, les comparto que me he dedicado a trabajar mi marca personal orientada a esas 3 palabras que ustedes ven parpadeando ahí en azul: coaching, marca personal y desarrollo del talento. Las entrevistas laborales, el trabajo en LinkedIn, el networking, son herramientas que lo ayudan al profesional a trabajar su marca personal. Estas 3 palabras, de hecho, hoy en día son como que mis palabras sponsor, ¿no? Cada vez que alguien menciona a Sonia Cáceres, yo lo que quiero es que lo primero que se les venga a la mente es coaching, marca personal y desarrollo de talento, y es lo que también los invito a ustedes a trabajar dentro del fortalecimiento de su marca personal. Muy bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy veremos qué es lo que más nos preocupa de una entrevista laboral, realmente de manera sincera. ¿Qué me preocupa de una entrevista laboral? ¿Qué evalúa una entrevista por competencias? Sabrán ustedes que hoy en día y hace muchos años muchas empresas trabajan ese estilo de entrevista orientada a competencias. Pero ¿qué evalúa una entrevista por competencias? ¿Qué me preguntan? Vamos a hacer también una radiografía del antes, durante y después de una entrevista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que conocer? ¿Cómo me tengo que entrenar? ¿Cómo me voy a entrenar justamente para una entrevista laboral, pero orientado a que a trabajar preguntas claves? ¿Sí? Las preguntas son muy importantes porque en toda entrevista vamos a tener que dar a conocer nuestra experiencia profesional, pero a través de respuestas que nos hacen los reclutadores, a través de respuestas a las preguntas, perdón, que nos hacen los reclutadores. Vamos a compartir también algunos tips de cómo llevar una entrevista laboral virtual. Recuerden que bajo el contexto en el que nos encontramos, probablemente de aquí hasta fin de año, pues no tengamos otra opción más que hacerla de manera virtual. Entonces tenemos, como quien dice, que adecuarnos, ¿no? No, acá no vale decir, no, yo no he manejado tal herramienta, no hago clic. Bueno, con el Zoom ya lo estamos conociendo por este medio, es una de las herramientas en donde más se está utilizando, o el Skype. Pero tenemos que empezar también a, de cierta manera, adaptarnos y flexibilizar un poco frente a todas las nuevas tecnologías que están apareciendo y que nos ayudan también a conectar. De hecho, la siguiente diapositiva justamente va a tratar un poco de eso. Vamos a empezar a salir un poquito de la caja y vamos a tener un bonus stage de preguntas por competencias, que es lo que se van a llegar todas las personas que están conectadas el día de hoy. Veo que nadie se ha movido, tenemos algunas personas esperando afuera, qué pesar. Y todos se van a llevar material para trabajarlo en casa, y de hecho les cuento y les adelanto que vamos a hacer un sorteo interno donde 10 personas van a tener una sesión modelo gratuita conmigo, así que vamos a hacer también ese sorteo internamente, ya les voy a contar en un ratito. Muy bien. Este es un post que hace algunos días lo lancé en mis redes, que habla un poco acerca del proceso de selección. ¿Cuáles son las etapas que todos tenemos en cuanto a un proceso de selección? Entonces, hablamos primero de la validación. Hablamos de la validación inicial por teléfono, que probablemente eso no cambie, es decir, hoy en día probablemente nuestro proceso de selección inicie con esta validación por teléfono.
La primera entrevista que por recursos humanos, ¿no? La primera etapa sería también la entrevista con recursos humanos. Hay una siguiente etapa que es la entrevista con el jefe directo, con quien va a ser tu jefe directo, van 2 entrevistas. Y la tercera entrevista generalmente se da con el gerente del área. Estas son 3 de un proceso tradicional, vamos a llamarlo así. Pero podrían a veces, muchas veces, haber hasta 4 o 5 entrevistas, ¿no? Luego se hace una validación de referencias laborales. Recuerdo que en un primer webinar que tuvimos hablamos justamente del tema de referencias laborales, que importante es no colocarlo en el CV. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es una de las últimas etapas del proceso, entonces de nada sirve colocarlo en el CV. Y por último el examen médico, ¿no? Que muchas organizaciones lo tienen también al final, que como quien dice la puerta de ingreso a la empresa. ¿Cuál es la novedad ahora? ¿Qué es lo que se va a ver de aquí en las próximas entrevistas de selección? Primero, hace un momento les decía, la mayoría, si no hablamos de un 95-100%, se van a realizar a nivel virtual, para lo cual tenemos que tener también algunas consideraciones presentes. Y lo otro es que se va a simplificar el proceso, es decir, va a ser muy complejo de que yo pueda llevar un proceso con 5 o 6 entrevistas. Probablemente tenga máximo 2 entrevistas, ¿no? Que va a ser primero con el área de recursos humanos y probablemente la otra entrevista se dé con quien va a ser mi jefe directo, ¿no? Aquí también hay que prestar muchísima atención porque esto es algo que de cierta manera pues se nos viene y tenemos que también tenerlo muy, muy en cuenta. No es necesario que de repente hagan, por ahí me decían, Sonia, dame un tiempo para capturar pantalla, para poder grabarlo. Yo les voy a entregar todo este material ya desde ahora por participar, es para ustedes. Para mí me resulta sumamente gratificante el hecho de poder conectar con tantas personas el día de hoy a través del webinar. Y lo primero que, las preguntas que les quiero hacer a todos para poder empezar con una lluvia de ideas es, ¿qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral? ¿Sí? Y para poder entrar en reflexión de esta pregunta, quiero que todos agarren su celular, ¿sí? Todos agarren su celular en mano, y quiero que todos, por favor, digiten esto y lo busquen en su plantilla de internet, ¿sí? Van a entrar a https://www.menti.com, ¿sí? Quiero, por favor, que vayamos entrando y los que hayan entrado me digan ya, ¿sí? Vamos entrando, por favor, todos vamos entrando a menti.com. Van a colocar en el cursor de Google, ¿ya? ¿Todos ya? Perfecto. Vamos a empezar a... ¿Ya? Perfecto, muy bien. Ya todos vamos entrando. Y una vez que entren a menti.com, quiero que Listo. todos... Perfecto. Deme nada más un momento. Listo. Genial. Quiero que pensemos en esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que más me preocupa de un proceso de selección? Quiero que entren, le va a salir la pantallita así y vamos a ingresar este código, ¿sí? 368086. 368086, ¿sí? Todos entrando a ese código, ¿sí? Todos entrando a ese código, yo voy a salir un rato del compartir para poder entrar a... Perfecto. Muy bien. Entonces, todos deben de estar en esta pantallita, ¿sí? ¿Sí? ¿Me ayudan ahí? ¿Todos están aquí? ¿Qué es lo que más me preocupa en una entrevista laboral? Todos al código 368086 y van ingresando sus respuestas. A ver, denme un segundo. Perfecto. De repente por ahí, muy bien, la impresión, no decir más de lo debido, decir palabras correctas. Vamos ingresando todas sus... Perfecto. Preguntas, debilidades, ponernos nerviosos. ¿Qué es lo que más me preocupa en una entrevista laboral? A ver, vamos, lluvia de ideas, ¿eh? Para poder darme una idea hacia dónde me voy a direccionar. Muy bien, vamos todos a menti.com, opción 368086. Vamos a jugar, esta es una herramienta de aprendizaje colaborativo, así que todos vamos viendo. No responder, no ser claro, proyectar seguridad. ¿Qué más me preocupa en una entrevista laboral? Dar una buena impresión. Veo muchas que tenemos en cuenta el tema de la imagen. Estar nervioso, responder las debilidades, a no ser claro, ¿no? A proyectar, ponerme nerviosa, ¿no? Ponerme nervioso, dar a conocer nervios, dar una buena impresión.
Las preguntas difíciles que me vayan a dar. Muy bien, muy bien. Perfecto. Expectativa salarial, ¿no? ¿Cómo le digo a la persona, al entrevistador, mi expectativa salarial? Lenguaje no verbal, olvidarme de qué decir y ponerme nervioso, les ha pasado en algún momento, no saber qué responder, las preguntas difíciles, bueno, todo eso lo vamos a ver el día de hoy, les cuento, a no decir palabras claras, que no me contraten, ¿qué me preocupa una entrevista laboral? Que no me contraten, la cantidad de postulantes también, ¿no? Y de hecho, de repente antes, cuando íbamos a una entrevista, podríamos ver de repente si salían, ¿no? Porque varias personas que asesoran me decían, sí, Sonia, había el candidato que venía antes. Ok, muy bien. Vamos con casi el 90%. Genial, genial, genial. Vamos a ponerle un stop. Gracias a todos los que participaron. Siguen llegando allí. Lograr impactar, buena impresión, quedar seleccionado, ponerme nervioso. Y de hecho, cuando hablamos de una entrevista laboral, sin duda, tiene mucho, pero mucho que ver también no solamente con lo que digo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sino también cómo lo estoy expresando, ¿no? Cómo estoy expresando mi seguridad, cómo estoy expresando de repente mi comunicación. Y a veces, créanme que uno no es consciente de eso. Por eso es que yo sí les recomiendo mucho que antes de una entrevista practiquen el cómo se van a presentar y se graben con su celular, ¿no? Se graben y el Zoom tiene una opción para poder grabar, así que ustedes se graben y vean realmente qué es lo que estamos proyectando, cómo lo estamos proyectando, qué estamos diciendo. Eso nos ayuda muchísimo también porque muchas veces uno no es consciente de esto, ¿sí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que hay miren todo lo que nos preocupa una entrevista laboral. No solamente nos preocupa las preguntas, nos preocupa no ponernos nerviosos, no dar una buena impresión, no decir nada, responder adecuadamente, ¿no? A responder de repente, no saber qué responder, el lenguaje no verbal. Muy bien, todo esto lo vamos a ver. Gracias por participar. Más del 80% ha colocado aquí y a los que todavía no salgan del Menti, que más adelante vamos a seguir trabajando con menti.com. Y sin duda, todas estas, como les decía, todas estas interrogantes las vamos a resolver el día de hoy también dentro de nuestro webinar. Perfecto. Entonces, hoy en día, algo que tenemos que tener claro es que las entrevistas laborales se dan en función a competencias. Ya hoy en día el sistema tradicional, antes que de repente tú ibas a una entrevista y lo primero que te decían es, Sonia, eres una persona líder, ya ese tipo de entrevistas no se dan. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros buscamos, y cuando hablo de nosotros, es las áreas de selección, buscamos que el personal realmente que ingresa, el profesional que ingresa a la empresa, pues tenga las habilidades, la actitud y los conocimientos que requiere la organización. Por ende, que toda esta sumatoria de habilidades son justamente competencias. Entonces, hoy en día, las entrevistas por competencias, ¿qué evalúan? Evalúan justamente el comportamiento de una persona en una situación determinada. Ya no es solamente preguntarte, Sonia, ¿eres una persona líder? No. Hoy en día yo iré más allá, poder indagar un poco qué características o qué actitudes has tenido que te demuestras un líder, ¿no? Entonces te preguntaré de repente de qué manera te comunicas con tu equipo, cómo lo motivas, ¿no? Cuéntame alguna situación en la que de repente hayas tenido alguna dificultad con alguien de tu equipo, cómo lo solucionaste, qué hiciste. Entonces va a ir muy, pero muy orientada al cómo, no solamente al qué hago, sino por sobre todas las cosas al cómo. Va a evaluar habilidades, conocimientos, actitudes demostrables en el ejercicio de las funciones, ¿no? Nuevamente, yo voy a preguntar justamente de qué manera lo hiciste en tal empresa, entonces tenemos que no solamente ir pensando en lo que hice en mi última empresa, sino también tengo que días previos recapitular acerca de repente qué logros tuve en la anterior empresa antes de esta última, cuáles han sido los logros más significativos que tuve, qué hechos resaltantes de repente implementé en la organización. Entonces, ya antes de repente uno se podía dar el lujo de poder ir a una entrevista sin prepararnos. Hoy en día eso ya no se puede dar. ¿Por qué? Porque yo justamente buscamos nosotros en una entrevista evaluar competencias en el profesional. Entonces, cuando un reclutador te pregunta y tú estás, sí, entonces eso denota, ¿qué denota?
inseguridad, ¿no? Denota que no nos preparamos. Entonces, es importante que tengamos que hacer justamente un entrenamiento previo. Y aquí yo les pongo un ejemplo sencillísimo, porque hace un momento en nuestra lluvia de ideas con Menti, me colocaron qué es lo que más me preocupa de una entrevista, el ponerme nervioso. Yo les digo, cuando ustedes están en el colegio, a ver, todavía muchos recordamos como si fuese ayer, hace unos añitos nada más estamos en el colegio, y cuando teníamos examen al día siguiente, ¿qué es lo que nos daba tranquilidad? Haber estudiado, ¿verdad? ¿Cómo nos sentíamos cuando habíamos estudiado? Bien, seguros, ¿no? ¿Y cuándo te da intranquilidad? Cuando realmente, pues, de repente no has estudiado, no has repasado. Entonces, la intención justamente de poder llevar un proceso, una entrevista laboral exitosa, es que nos preparemos. No podemos ir a una entrevista, no podemos conectarnos a una entrevista virtual si no hemos previamente, justamente no nos hemos preparado. Eso es sumamente, sumamente importante. ¿Qué más nos evalúa una entrevista por competencias? Las capacidades justamente que he ido yo adquiriendo a lo largo de mi vida laboral. Es decir, no solamente qué es lo que yo he dado a la empresa, ¿no? Qué es lo que la empresa me ha ido dando, me ha proporcionado aprendizaje, he aprendido un montón de ella, sino también qué es lo que yo como profesional he volcado, qué conocimiento, cuál es mi sello dentro de la organización, ¿no? Ese sello individual que cada uno de nosotros conocemos como marca personal, lo tenemos también que hacer evidente dentro de la entrevista. Es un espacio que a veces toma 30, 35 minutos. A veces me dicen, Sonia, ¿cuánto es el tiempo ideal de que debe durar una entrevista? Realmente una entrevista no debería durar menos de 30 minutos por respeto al candidato, aunque yo he visto personas que evalúan de 15 a 20 minutos, y realmente por un tema de respeto al tiempo, sobre todo de la persona que se sienta contigo a una entrevista, pues no debería de durar tanto. Entonces, sí es sumamente importante que justamente nos demos un tiempo para poder entrenarnos. Entonces, una entrevista por competencias, la primera pregunta, ¿evalúa el cómo o evalúa el qué hago? ¿El cómo lo hago o el qué lo hago? A ver, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa? A ver por el chat sus respuestas. ¿Qué evalúa una entrevista por competencias? ¿Evalúa el cómo o el qué? Muy bien, el cómo, el cómo, el cómo, el cómo, el cómo, el cómo. Y la respuesta ganadora es el cómo, exactamente. ¿Sí? Entonces, una entrevista por competencias efectivamente evalúa el cómo yo he desempeñado mis funciones, qué acciones he tomado, qué tareas he realizado, el cómo lo hiciste, Manuel, muy bien, ¿sí? De esa manera es justamente que evalúa, y el día de hoy, como les decía, van a llevar, si vamos a entrenar también en varias preguntas de cómo las resolvemos, cómo las abordamos, cómo abordo el tema salarial, que a veces uno me dice, Sonia, ¿cómo abordo el tema salarial? No sé qué decirle. O me fui de la entrevista y luego tenía esos nervios de poder preguntarle, y por la ansiedad no le pregunté. Yo les digo, nunca, primer tip que les doy, nunca se vayan de una entrevista laboral con dudas. ¿Sí? Nunca se vayan con una pregunta en la cabeza. Siempre va a haber un espacio al final en donde la entrevistadora o el entrevistador te va a decir, ¿tienes alguna pregunta o consulta adicional? Ese es el momento en el que nosotros podemos empezar a despejar las dudas. Y quienes me digan, no, Sonia, pero si se molesta, más nos vamos a molestar, y eso lo digo no en broma, pero más nos va a causar, vamos a llamarlo así, inquietud, que alguien teniendo la opción de poder hacerme la consulta en la entrevista me llame luego para preguntarme, Sonia, y no aborda el tema de cuándo me vas a llamar. Entonces, siempre aprovechen ese espacio chiquitito que siempre se los dan. Tienen alguna consulta, y si por A o B motivo no se los dan, ustedes tengan la total tranquilidad de poder justamente abordar esa consulta, ¿no? No de repente decirle, ¿y cuándo me vas a llamar? Sino de repente cambiamos nuevamente el cómo lo decimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? En vez de decirle, ¿cuándo me vas a llamar? Tú le puedes decir, ¿para cuándo necesitan a la persona en el puesto? Ah, la necesitamos de acá a un mes. Entonces tú te das con eso una idea de que la posición tiene que cubrirse de acá a un mes. Entonces de repente no te van a llamar mañana ni pasado mañana, porque necesitan cubrirle la posición en un mes. Pero si te dicen, necesitamos cubrir la posición el próximo lunes, entonces allí sí tenemos la certeza de más o menos el tiempo que va a tomar el proceso, ¿no? Si me dicen que la persona la necesitan el lunes, probablemente en los próximos días van a ya estar comunicándose conmigo, ¿no? Entonces, hay maneras de poder abordarlas, justamente las preguntas, pero nunca nos vayamos de una entrevista sin hacer, con alguna duda, con alguna consulta. ¿Qué más tenemos? Ok, muy bien.
Entonces estamos listos, luces, cámara y acción, y vamos a hacer una pequeña radiografía de cómo trabajamos la entrevista laboral paso a paso. Previo a la entrevista, primero, regla de oro, tenemos que investigar a la empresa, es decir, tenemos que investigar a dónde estoy postulando. Y yo siempre en los workshops, en los workshops que tenía de manera presencial, les contaba una anécdota mía de hace algunos añitos atrás, cuando recién me iniciaba en el mundo laboral, en donde postulé a una empresa, era una de mis primeras postulaciones, y no indagué absolutamente nada de la empresa. Les cuento, yo trabajaba en una entidad financiera, y me quería cambiar en ese momento, quería ver opciones laborales, era muy jovencita. Me llamaron un día y yo dije, ya sí voy, anoté la dirección, nunca me preocupé por averiguar dónde era, no, dónde era sí, qué rubro era, qué tipo de empresa, no me preocupé de nada. Obviamente en una entidad financiera el código de vestimenta es un código bien formal, de hecho en esa empresa fue una de las primeras en las que aprendí, como quien dice, a ir uniformada al trabajo, entonces era muy formal, con tacos, porque era un banco en donde trabajaba yo, entonces ese día para la entrevista pues pedí permiso y me voy a esta empresa, y esta empresa quedaba por el Callao y quedaba por la zona del puerto, ¿no? Y yo recuerdo clarísimo que llegué sumamente formal, ejecutiva, con mis tacos, y el lugar donde tenía la entrevista era un operador logístico. Entonces, el código de vestimenta en un operador logístico es totalmente diferente. Me acuerdo que el jefe de recursos humanos, que en ese momento me miró, literalmente me vio y habrá pensado en su cabeza, esta señorita pues nunca pensó ni se dio el tiempo ni nada para poder investigar la empresa. Eso no les puede pasar. Entonces, tenemos que tomar esto en consideración. Obviamente, ahora en las entrevistas virtuales, de todas maneras tienen que indagar en la empresa. El que tú inicies la conversación con el reclutador hablando acerca de algún logro significativo que haya tenido la empresa, de alguna fusión, de algún cliente de repente, bueno, que a veces eso se proyecta mucho, no solamente en las páginas web, sino también hoy en día LinkedIn nos ayuda muchísimo a poder promocionar a las empresas. Entonces, tenemos que indagar justamente acerca de qué es la empresa, cuáles son sus valores, cuál es la misión, la visión de la empresa, qué rubro, cómo encajo yo dentro de esa organización, porque probablemente también la entrevista se evalúa en base a eso. Entonces, tenemos primero que investigar la página web, conseguir información sobre la persona que nos va a entrevistar, ¿no? Y para eso, ¿qué red social nos ayuda a poder conseguir información de profesional de repente de la persona que me va a entrevistar? ¿Qué red profesional nos ayuda para eso? Que tuvimos nuestro webinar pasado, justamente. Espectacular, exactamente. LinkedIn, ¿sí? Sonia, pero vas a estoquear allí. No, no es nada de estoquear, es poder adelantarme justamente a quién me va a entrevistar. ¿Por qué? Porque a veces me llaman y yo estoy de repente, no sé, estoy en mi casa, estoy cocinando, me estoy poniendo en la situación ahora, o estoy ayudando a mis hijos. Primero, cuando uno recibe la llamada, si es que sabes que no vas a poder contestar, un minuto, por favor, ¿tú crees que me puedas dar un minutito? Le pongo mute y me voy corriendo a un lugar donde tenga buena conexión y pueda hablar con tranquilidad. Porque eso de decir, perdónenme que estoy moviendo un poco, eso de decir, sí, 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 ajá, sí, 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 allí voy a estar a esta hora, y luego decir, oye, ¿qué me dijo? ¿Y qué empresa era? Me ha pasado muchísimas veces de que me dicen, las personas que asesoran, me dicen, Sonia, me llamaron. Bien, ¿de qué empresa es? Uy, no sé. ¿Y qué persona te llamó? Uy, tampoco. ¿Y anotaste el lugar? Sí, acá está la dirección. Lo único que anotaron fue la dirección, la hora y el día, pero no saben ni de qué empresa es, no se enteraron ni siquiera qué persona fue la que los llamó. Entonces, ¿por qué tenemos, o sería muy bueno poder investigar? Porque nos adelantamos si la que te va a entrevistar es la persona de recursos humanos, o es la persona que va a ser tu jefe, o de repente es el gerente general. Entonces, eso lo vamos justamente a poder realizar cuando indagamos un poco justamente acerca de esta indagando un poco en LinkedIn, ¿no? En esta red social profesional como es LinkedIn, investigando un poco la persona que me va a entrevistar. Entrenarnos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, también nos ayuda previo a la entrevista, a entrenarnos con posibles preguntas, ¿no? Y hay preguntas claves que también las vamos a ver en un rato, es decir, fortalezas, áreas de mejora, hay preguntas que generalmente sí nos hacen, ¿no? Logros, o sea, son como quien dice preguntas que sí o sí nos van a hacer porque nos permiten indagar muchísimo acerca del profesional.
Revisar nuestra presentación personal, y eso también lo vamos a tocar en un ratito cuando veamos entrevista virtual, ¿sí? El hecho de estar en casa no debe ser motivo para poder dar una entrevista, no digo que en pijama, no creo que nadie haga una entrevista en pijama, pero de manera totalmente informal. Y para eso, ¿qué nos ayuda? Para poder conocer el código de vestimenta de la empresa y más o menos qué alineado es, ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda nuevamente? Tenemos que revisar y conocer la empresa. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Conocer justamente el código de vestimenta nos va a ayudar a través de LinkedIn. Muy bien, ¿qué más? Verificar la agenda y disponibilidad a la hora de la entrevista. Eso también es muy importante, ¿no? Ahora, de manera virtual, sin duda, tenemos como que la agenda de repente más holgadita algunas horas del día. Antes era más difícil poder escaparnos de repente, si los que están trabajando me darán la razón, escaparnos en algún momento, ¿qué le digo a mi jefe, no? No hay nada mejor que la transparencia, ¿no? Si yo sé que en ese lugar, pues nada, mencionarle si ya has hablado con tu jefe previamente y decirle que estás viendo opciones laborales, pues no habría que sorprenderse. Yo les cuento que de 2 experiencias laborales que tuve, y estaba viendo opciones, yo me senté con mi jefe a poder conversar, que quería ver qué opciones laborales había, y él se sinceró, o ella se sinceró conmigo, me dijo que no había opciones, entonces le dije, pues, entonces voy a empezar a buscar. Entonces ya no había, como quien dice, secretos para poder verlo. Hoy en día, con este tema de hacer muchos trabajo remoto, o algunos están buscando opciones laborales, no debería de ser realmente un problema el hecho de poder hacernos un espacio a la agenda, ¿no? Y esto significa justamente poder también hacernos el espacio, es decir, preguntar cuando te están haciendo la llamada cuánto tiempo, no no es malo que tú consultes cuánto tiempo va a tomar la entrevista, ¿no? Es decir, preguntar cuánto tiempo me va a tomar la entrevista, ¿no? Cuánto tiempo me va a tomar llegar justamente, me va a durar para poder acomodar un poco la agenda en casa. Entonces, eso también es importante, ¿no? Verifica en su agenda, danle media hora antes o una hora antes o media hora después. Yo les cuento cómo yo lo trabajaba cuando tenía reuniones de negocios, antes de la pandemia, cuando tenía algún cierre de negocio, yo tenía que estar media hora antes y buscaba siempre un café o un lugar así tranquilo cerca para poder hacer hora. Entonces yo también les diría, cuando es presencial, traten ustedes de poder darse unos 20, 30 minutos antes. Y si llegan antes, no es que me tiene que atender 20 o 30 minutos, porque también me ha pesado que he tenido personas que asesoran y me dicen, Sonia, llegué 20 minutos antes y no me quiso atender. Es que nosotros también en selección muchas veces tenemos las agendas, como quien dice así, organizadas. Entonces, si yo llego antes, yo consulto, levanto la mano y digo, ya llegué, ¿no? Generalmente te tienes que anunciar, pero si es que te puedo atender en buena hora. Y si no, pues esperamos un poquito, pero ya esperamos más cansados, ¿no? Más tranquilos, por así decirlo. Lo otro que también muchos me han preguntado es, Sonia, a veces he ido a entrevistas en donde he tenido que esperar una hora, media hora, 2 horas. No sé si alguno se siente identificado con este tema, no ahora obviamente, pero si se siente identificado con esta espera que algunas empresas, que no es obviamente una buena práctica, pueden dar, ¿no? Siempre me han dicho, Sonia, a veces me han hecho esperar, pedí permiso tal cantidad de tiempo y me dijeron, y se salió, o las evaluaciones psicolaborales, las evaluaciones psicotécnicas que a veces las hacen en la misma empresa, y una evaluación psicotécnica no es menos a 2 horas, ¿no? Las pruebas que hay que repasar. Entonces, si es que yo siento desde la primera oportunidad de pisar la empresa, si yo siento de que no estoy fluyendo o de que simplemente me están haciendo esperar, me siento maltratado, porque el hacerme esperar una hora y media, una hora, es un tipo de total falta de respeto, eh, esa empresa no es para ustedes, así de sencillo, ¿no? Entonces uno también tiene que saber evaluar muchísimo qué empresa realmente sintoniza con mis valores. Si yo desde la primera reunión que he tenido en la empresa siento de que no se me ha permitido esperado mucho tiempo, entonces realmente de repente no es una empresa que haga clic conmigo, no es una empresa en la que yo me vaya a sentir cómodo. Y yo prefiero, y acá sí quiero ser muy clara y a veces soy muy tajante, yo prefiero
en demorarme, para eso va a las personas que están en este momento en búsqueda laboral activa. Yo prefiero demorarme 2, 3 meses, 4 meses de poder encontrar una empresa que realmente sea afín a mis valores, a mis competencias, que realmente yo me sienta orgulloso y me sienta cómoda en la cultura organizacional, a entrar en una empresa y luego simplemente pues, pues salir como quien dice, ahuyentada a las semanas porque no me adecué, porque no me trataron bien, porque hubo total falta de respeto. Entonces, preferible darnos un tiempo para poder buscar bien, entrenarnos, darnos un tiempo y un espacio también para a veces desintoxicarnos, a de repente agarrar la primera oportunidad que encuentre, porque muchas veces, pues, esa premura que pueda tener, pues, no me va a ayudar, ¿sí? Hago simplemente un espacio aquí porque vi que alguien nos compartió exactamente, ¿no? Uno debe evaluar mucho la empresa, evaluar mucho si la empresa es afín. Y al final, aquí, la última palabra, ¿quién la tiene? ¿La tiene el empleador? No. ¿Quién decide en dónde voy a empezar a trabajar? ¿Quién decide a quién le dice sí? Como un matrimonio. Nosotros, Nosotros. exactamente, nosotros decidimos, nosotros tenemos justamente ese punto de decisión de la empresa. Entonces, creo que es una responsabilidad que recae al final en nosotros, ¿no? En que nosotros realmente podamos decir, sí, quiero trabajar en esta empresa, entonces a conocerla bien, a conocer bien la cultura, los valores, el clima, eso también los ayuda muchísimo LinkedIn, ¿no? Y también las redes sociales, como ahora el grupo de WhatsApp que les decía que todos los que están aquí vamos a agregarlos, vamos a formar parte, obviamente con el consentimiento de todos, también nos ayuda el hacer networking, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo permitir, puedo levantar la mano y puedo decir, si yo trabajé, no sé, tengo una oportunidad laboral en Gloria y yo no conozco acerca de Gloria, yo puedo preguntarle a alguien en LinkedIn que trabajo en Gloria, oye, estoy postulando, ¿no? ¿Cómo estás? No, oye, ¿no? Estoy postulando a la empresa Gloria, ¿qué me puedes contar acerca de eso? Sonia, pero si no lo conozco, ¿le puedo hablar? Por supuesto que sí, recuerden que LinkedIn es una red social profesional. Sí, también es cierto. Vamos a encontrar diferentes opciones. Hay reclutadores, sí, que de repente tienen la mente un poquito acá, me dicen, no, la mente de repente un poco más cerrada. Sí, es importante, pero siempre tengamos en cuenta eso. La última palabra en todo proceso de selección y en nuestra vida la tenemos nosotros. En ese momento, orientados al tema laboral, pero siempre la última palabra la tenemos nosotros. Y si es que nosotros desde el primer momento, desde la primera reunión, no nos sentimos cómodos porque nos hicieron esperar, porque nos trataron mal, porque no sé, nos sentimos, no sé, no nos sentimos cómodos, entonces ahí eso es una alerta, ¿no? Alerta ahí a poder ver si realmente esa es la empresa en la que queremos trabajar y en la que queremos, como quien dice, comprometernos, ¿no? Ese matrimonio. Muy bien, ¿qué más? Durante la entrevista. Primero, tenemos que demostrar cordialidad. Recuerden que ahora como las entrevistas van a ser virtuales, pues tenemos que demostrar mucho, pero mucha cordialidad, mucha empatía. Eh, tenemos que mostrarnos, proyectar mucho entusiasmo, positivismo, ¿no? Frente, yo sé que a la coyuntura que estamos viviendo, pero no hay nada mejor y ustedes también no me dejarán mentir que cuando llegas al trabajo y encuentras una persona que realmente te proyecte positivismo, ¿no? No te encuentre con quejas, con una entrevista, por ejemplo, con quejas de mi empresa me trató así, mi jefe me trató así, no. ¿Qué aprendizaje saqué de eso? ¿No? Si en algún momento a algunos les ha pasado, y lo vamos a ver también, que de repente no nos han renovado el contrato o nos han despedido por X motivo, ¿no? Porque de verdad hay infinidad de cosas que he escuchado a lo largo de mi vida laboral. No es que le digo, ¿no? No es el hecho de que si le digo me despidieron, ya estoy tachado, no. O sea, es explicarle un poco, mira, ¿sabes qué? Bueno, la empresa tomó la decisión de no renovarme porque, no sé, habían temas estructurales, coyunturales, no hubo clic con la cultura de la empresa, que también puede pasar. Entonces, no es que yo simplemente no me renovaron el contrato y estoy, como quien dice, tachado para las organizaciones, no, están equivocados. Nosotros tenemos que evaluar, pero es la manera también como tú lo propongas, ¿no? Porque también hay situaciones como las de ahora, muchos nos hemos quedado sin empleo, muchos nos han dado suspensión perfecta y estamos viendo otras opciones laborales, entonces es como yo aborde justamente esa
esa pregunta, ¿no? Proyectar entusiasmo, ser positivo. Aquí coloqué mirar a los ojos ante el entrevistador, y aquí en el caso de las personas que lo hacemos a nivel virtual, es decir, que tenemos la entrevista virtual, también no tiene que ser, ¿no? El hecho de estar mirando de repente y la cámara esté enfrente y estar mirando un costado, o estar pendiente del celular, o estar de esta manera, no nos ayuda para nada. Entonces yo tengo que mostrar mucho mi interés justamente hacia la persona que está enfrente. Entonces voy a demostrar mi interés a la persona que me está entrevistando, sea face to face, ¿no? Presencialmente, o también a nivel virtual. ¿Qué más tenemos por acá? Responder puntualmente y sintetizar las preguntas. Eso es muy importante, sobre todo ahora en las entrevistas virtuales. Me ha pasado muchas veces que me topo con personas que evalúo, porque yo actualmente realizo también selección de personal para varias empresas y evalúo puestos claves, que me puedo tomar a veces que un postulante se puede tomar media hora en poder responder una pregunta. Y si yo no lo corto, o si no lo cortan, porque hay personas que sí te cortan, ¿no? Media hora es exagerando, pero ahondar mucho en una pregunta. Recuerden que más o menos una entrevista laboral debe oscilar entre 45 minutos, 30 minutos, una hora, ¿no? Hay entrevistas que a veces son muy profundas, sobre todo con los que a veces son con gerentes generales, ya son las, como quien dice, las entrevistas últimas, y duran a veces una hora y cuarto. Entonces, sí tenemos que sintetizar las preguntas, ¿no? Hay preguntas que nos van a dejar bien parados. ¿Cuáles son esas preguntas que nos dejan bien parados? Por ejemplo, cuando nos preguntan sobre nuestros logros. ¿Qué otra pregunta nos dejan bien parados? A ver, vamos a leerlos un poquito. ¿No? ¿Cuáles son esas preguntas que nos dejan bien parados? Por ejemplo, las fortalezas, los logros, cuando nos preguntan sobre algo que implementamos, ¿no? Sobre algún premio o reconocimiento que recibimos. Entonces, en esas preguntas, que yo lo llamo preguntas que te hacen brillar, ¿no? Nuestras habilidades, nuestras fortalezas, exactamente. En esas preguntas que nos hacen brillar, podemos extendernos un poco, explicar un poco más. ¿Por qué? Porque justamente vamos a llamarlo así, hablar muy bien de nuestro expertise, van a brillar en las cosas que hacemos bien. Pero ¿en qué preguntas de repente no debemos de detenernos mucho? Cuando hablamos en qué preguntas no debemos detenernos mucho. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de nuestras áreas de mejora, exactamente, nuestras oportunidades de mejora, en nuestras debilidades, perfecto, y los veo que ya están bien entrenados, ¿no? De repente alguna situación en la que nos sentimos frustrados laboralmente, entonces esas preguntas no nos ayudan mucho a poder brillar, entonces ahí sí tenemos que ser muy sintetizar, ¿no? Pero en líneas generales tenemos que sintetizar justamente nuestras respuestas, ¿no? Hay que sintetizar bastante esas respuestas justamente que vamos dando. Perfecto. Deme un minutito nada más que ya. ¿Qué más? Hablar en primera persona salvo le pidan resultados como equipo. Hace algunos meses me hicieron justamente esta pregunta en una charla que di para una universidad. Me dicen, Sonia, yo tengo que hablar en primera persona, pero suena muy yoísta. Cuando tú hablas de tus logros, sí, yo recomiendo y sugiero hablar en primera persona porque tú eres quien has implementado, has creado. Pero también habrán momentos en los que de repente tendrás que hablar como resultados como equipo, ¿no? De proyectos, implementaciones, como parte tú de un equipo, liderando un equipo. Entonces, no está mal que hables en primera persona. Yo diría que sí, o sea, porque son tus logros, es tu experiencia laboral, es la entrevista que estás brindando. Al final, aquí están evaluando es a ti, ¿no? Pero cuando nos pidan resultados de repente como equipo, sí tenemos que hablar como equipos, ¿no? De manera más plural. Pero yo recomiendo, sí, que podamos también trabajar justamente este tema de poder hablar en primera persona. Enfocarnos en nuestros logros. ¿Por qué es importante enfocarnos en nuestros logros? Porque sin duda cuando hablamos de nuestros logros vamos a añadirle el valor agregado a la organización, ¿no? Recuerden que cuando tienes una entrevista, la empresa lo que quiere es saber qué es lo que tú estás trayendo de valor agregado, qué has implementado, qué has logrado en tu empresa,
¿no? En la empresa en la que has estado, para que eso lo pongas en práctica y lo adaptes a la organización en la que estás. Entonces, ahí es muy importante justamente el hecho de que nos podamos justamente enfocar a los logros, ¿no? A los logros que tenemos. Y preguntar sobre los siguientes pasos del proceso antes de retirarnos. Recuerden también que hablamos acerca de que no nos vayamos sin una pregunta, ¿sí? En nuestra mente. O sea, no nos vayamos de la entrevista laboral, de esa entrevista, sí, con alguna pregunta en mente. Siempre tenemos que tratar de hacerla ya mismo. Si nos preguntan sobre el tema económico, otra cosa que recomiendo también es que lo mencionemos como un rango, en vez de un monto en particular, mencionarlo como un rango, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en las empresas, y aquí todos los que estén de repente conectados en áreas de comunicaciones, en áreas de remuneraciones y compensaciones, me podrán darle razón en que los rangos salariales o las bandas salariales en las empresas se manejan justamente en bandas. Entonces, muchas veces, al decir un monto en particular, yo de repente me puedo salir de la banda salarial. Entonces, yo generalmente sugiero mencionar un rango. Salvo te digan, no, quiero que me menciones simplemente un monto en particular. Entonces, de repente, no sé, quiero ganar, voy a dar un ejemplo al aire, ¿no? Quiero ganar 5,000. Ok, entonces yo diré que mi expectativa salarial está de repente entre 4.800 y 5.500, ¿no? Y me dirán, ¿no? Pero tampoco que la banda salarial sea tan amplia, ¿no? Tampoco voy a decir, mi rango salarial, si quiero ganar 5.000, está entre, no sé, 4.000 y 8.000, ¿no? 4.000 de banda el rango no es muy amplio. Entonces, yo les diría de que sí puedan de repente mencionar un rango, pero tampoco ese rango que sea tan abierto. ¿Qué hacer luego de la entrevista, después de la entrevista? Yo siempre sugiero agradecer, porque la persona, querramos 30 minutos, una hora, 45 minutos que dedicó de su tiempo, sí es muy bueno poder hacerle agradecimiento a la persona que lo entrevistó, ¿no? Y además también ayuda mucho a generar, ¿cómo se dice esto? Reconocimiento, ¿no? Recordación de que la persona o el entrevistador te recuerde. Entonces yo siempre sugiero poder hacer justamente esto, es decir, escribir una pequeña notita, ¿no? Escribir una pequeña notita de agradecimiento. Muchas gracias por el tiempo brindado el día de hoy en la entrevista, yo quedo atenta a tu comunicación, punto. Por el canal que se haya comunicado, ¿eh? Si es por WhatsApp, si es por correo, escribirle sobre todo para que te tenga como quien dice en la mente, ¿no? ¿Cuánto tiempo después, Sonia, puedo llamar a la persona del proceso de selección que tuve? ¿Cuánto tiempo después? Al día siguiente no, ¿sí? La primera que se me ocurre es al día siguiente no. Yo creo que un tiempo prudencial, hablamos de los 4 o 5 días de repente, pero para eso también sería bueno poder consultarle nuevamente al entrevistador cuánto tiempo dura el proceso de selección, cuándo necesitan a la persona en el puesto. Entonces ya nos damos una idea de cuándo será la siguiente etapa, de qué se tratará. No está mal si es que uno le pregunta eso, no nos molestamos, no nos enfurecemos, no nos ponemos verdes de cólera. Nos ponemos verdes de cólera cuando nos llaman al día siguiente para preguntarnos acerca de, ya quedé, o cuándo es la entrevista, y cuándo es la entrevista. ¿Por qué? Porque créanme que para un proceso de selección, más o menos deberíamos entrevistar unas 30 personas aproximadamente. Y cuando hablo de 30 personas entrevistadas, hablo de informes, hablo de poder tener entrevistas así uno a uno, e imagínense, en un día podemos tranquilamente entrevistar a 50 personas. Entonces, es un poco a veces difícil el hecho de poder tenerlo. No es malo pedir un feedback de entrevista, pero a veces es difícil, créeme, y te digo yo, poder dar un feedback de entrevista, al menos si me escribes de repente una semana. A mí a veces me escriban una semana un feedback, sobre todo en empresas que a veces hacen procesos masivos, ¿no? Pero escribirle una nota de agradecimiento y pedirle un feedback no está mal. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Que de repente no te dé el feedback, ¿no? Más allá de eso, no. Pero sí, de repente que generes reconocimiento. Sí, lamentablemente hoy en día el proceso de selección tiene un cuello de botella muy grande porque no todas las empresas, ya son más, les cuento, las que dan la opción a justamente que las personas tengan al menos un seguimiento y decirles si es que quedaron o no cerraron, quedaron o no quedaron. Antes era muchísimo más complicado. Ya muchas empresas lo hacen, de hecho veo que en LinkedIn muchas jefas de selección, personas responsables de selección, agradecen a las personas que postularon y les dicen tal persona quedó o no fueron o no, simplemente ya el puesto fue cubierto, ¿no? Pero esas prácticas sí probablemente las tengamos que hacer una reingeniería
total y tener de repente un sistema en el que podamos vaciar la información constantemente. Yo, de las 6 empresas en las que he estado, en 4 de ellas sí teníamos ese sistema y en las otras me aseguraba de poder tratar de siempre mandarles un correo de agradecimiento al correo. Pero sí, son buenas prácticas que no todas las personas o los reclutadores y las empresas tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema también de organización. Sí, sí, sí. Hacer el seguimiento oportuno a la propuesta también es muy importante y aquellas personas que están en este momento en proceso de recolocación, yo les sugiero hacer una matriz de seguimiento de postulaciones, es decir, agarrar un Excel sencillo y hacer un Excel dividiendo empresa, en qué proceso estoy, en primera llamada, en entrevista, de tal manera en que con fechas vas haciéndole seguimiento acerca de qué empresas vas postulando y cuándo tendrías que hacerle el seguimiento, ¿no? En cuándo mando un correo, cuándo de repente contesto, ¿no? Si me contactaron el lunes, ¿cuándo le vuelvo a escribir? De repente el viernes o el lunes siguiente, ¿no? Cuando le mando un mensajito. Y no mandarle un mensajito, y mandarle un mensajito también bastante, vamos a llamarlo así, simple, no un testamento indicándole por qué necesito el puesto, sino algo sencillo, ¿no? Quisiera, estuve participando de un proceso de selección hace algunas semanas, quisiera saber si tienes alguna novedad del proceso, punto. Entonces, es muchísimo más al grano, rápido, y no le va a costar a la persona de repente quedarse 10 minutos leyendo el texto en el correo o en el WhatsApp, sino va a ser algo mucho más espontáneo. Entonces, yo sí les recomiendo eso. ¿Cómo nos entrenamos para una entrevista laboral, no? Y aquí hay algunas preguntas claves también importantes que deberíamos de hacer. Para eso, nuevamente les voy a pedir que vayan a menti.com, ¿sí? Nuevamente me van avisando las personas que ya se conecten, van por favor a menti.com y van a entrar nuevamente el código 3680. Las personas que recién se han conectado están pasando por el WhatsApp, digo el chat. Les voy a pasar el link de asistencia, por favor regístrense, porque en este link de asistencia vamos a considerar a las personas para poder hacer nuestro sorteo del programa de marca personal online, y además también nos va a servir para poder enviarles la información de nuestro webinar del día de hoy, ¿sí? Entonces todos, por favor, me dicen si ya se conectaron allí, si me dicen ya, me ayudan ahí por el chat, si se van conectando y me voy metiendo al Menti. Perfecto, todos nuevamente al... Perfecto. Bien. Si me despidieron, esa es una pregunta, ¿eh? ¿Lo menciono o no en la entrevista? Vamos a votar, ¿sí? Todos en menti.com, código 368086. Si me despidieron de una empresa, si me despidieron, ¿lo menciono o no en la entrevista? A ver, votemos. Sí, va ganando, sí, 14, 18... 23 va ganando, no, vamos en 14, están dudosos por ahí, hay 4 dudosos que me dicen no sé. Vamos con nuestra primera pregunta. Si me despidieron de la empresa, ¿lo menciono o no lo menciono en la entrevista? ¿Qué opinan? A ver, vamos votando, vamos 56, vamos votando más. Ingresen a menti.com, los que todavía no han ingresado, 368086, y contestamos esta pregunta, ¿sí? Si me despidieron, ¿lo menciono o no en la entrevista? A ver, va ganando sí con 38, no con 21 y 4 tengo personas con dudosos. Tengo 4 dudosos por acá. A ver, vamos terminando. Nos damos unos segunditos más. Va creciendo el porcentaje. Perfecto. Muy bien, más del 80%, más del 70% ya está respondiendo en menti.com. Además que Menti les va a ayudar, esa es una aplicación sumamente que se está utilizando muchísimo porque también nos permite poder escucharnos de una manera. Ok, vamos cerrando entonces nuestra pregunta. Y tenemos como resultado final, ¿sí? Vamos los últimos van. Si me despidieron,
si me despidieron de una empresa, ¿lo menciono o no lo menciono en una entrevista? ¿Qué opinan? Muy bien, tenemos 74% de la audiencia contestado y 49, casi 50, bueno ya 50, me dicen que sí lo mencionarían, no 21 y no sé, no opinan, se quedaron los 4 dudosos nos dijeron que no sé. Yo les cuento algo. El área de recursos humanos es sumamente pequeño. Tanto así que muchas veces las referencias laborales nos las preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, oye, tú trabajas en ADECO, ¿verdad? Y nos conocemos. En las áreas de recursos humanos, como quien dice, rotamos muchísimo, ¿no? Muchas de las personas con las que yo trabajé ahorita están en muchas organizaciones, entonces yo cuando necesito una referencia laboral de alguien, en vez de coger el CV o pedirte las referencias, lo primero que hago es coger el teléfono y llamar. Si por algún motivo tú no lo mencionas, si te lo preguntan en una entrevista, créeme que si es que yo descubro luego que sí te despidieron, allí voy a pensar mal y voy a decir que de repente hubo algún tema tuyo de manera personal que no cumpliste o algo que sucedió en la empresa que hizo que tú ocultaras la información. Entonces yo les diría, si es que te despidieron, si es que no te renovaron el contrato, sí puedes mencionarlo en una entrevista, sí debes de mencionarlo, sobre todo porque da y denota muchísima, vamos a llamarlo así, transparencia, ¿no? Pero nuevamente es la manera como abordo eso. No me renovaron el contrato porque, no sé, hubieron dificultades dentro de la empresa, hubieron movimientos internos, hubieron cambio de estrategia, ¿no? Muchas veces me despidieron porque hubo cambio de estrategia dentro de la organización y eliminaron mi puesto, ¿no? Entonces, no es solamente decir me despidieron, sino es mencionar realmente qué pasó, ¿no? ¿Cómo se dio? Porque nuevamente, si es que te despidieron y tú simplemente os hiciste, por así decirlo, caso omiso y no lo mencionas, es un tema de que si yo me entero, ya sean las referencias o que consulte a alguien de recursos humanos, créeme que sí. Nosotros en recursos humanos, por ejemplo, manejamos una llamada en las empresas lista negra, que son personas que de repente en algún momento cometieron algún acto, ya sea de que falsificaron datos, información. Entonces, esto es una omisión. Yo sí les recomiendo de que lo mencionen si no les renovaron el contrato, si simplemente la empresa decidió mencionarlo dentro de la entrevista, pero entrenar mucho el cómo voy a mencionarlo, el cómo voy a abordar esa respuesta. ¿Sí? Ok, entonces voy a salir del compartido. Muy bien, nos hemos hoy día trabajado mucho con el Menti, nos ha ayudado a poder conocerlos, conocer un poquito más de cada uno. Entonces, preguntas claves. Esta es una, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo de búsqueda de un trabajo? ¿Por qué se retiró del trabajo anterior? Aquí nuevamente tenemos que enfocar nuestra respuesta. El principal motivo de la búsqueda de un trabajo es el hecho de que quiero crecer en aprendizaje, quiero adquirir mayor conocimiento, quiero ganar más dinero, ¿sí? ¿Por qué me retiré del trabajo anterior? Sí, pero no solamente nos enfoquemos en qué quiero obtener, por qué quiero buscar el trabajo, sino también vayamos a la posición del empleador. Es decir, ¿qué estoy dispuesto yo a dar? Bueno, el principal motivo de búsqueda de un trabajo, en mi caso, es el poder adquirir mayor conocimiento, el poder crecer a nivel profesional y poder también volcar toda la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de estos 15, 20, 30, 40 años en una organización como la suya. De tal manera en que del otro lado no simplemente lo veo, yo empleador, no lo veo como que por qué quiere ingresar, sino también el qué va a traer consigo, ¿no? O sea, qué valor agregado, qué experiencia, qué conocimientos está trayendo Sonia de la organización de la que viene. Entonces, eso también es sumamente importante poder tenerlo, o sea, ¿por qué lo quiero revisar? La otra pregunta que también nos hacen es ¿cuáles son las fortalezas que lo destacan? Acá no solamente nos centremos en que yo soy una persona empática, revisen muy bien cuáles son las fortalezas que los destacan y también ustedes contratarían a una persona en su posición. Por ejemplo, yo soy una jefa de selección. Ok, yo digo, una característica que me destaca es que soy, no sé, proactiva, soy muy comunicativa y soy líder, ok. Y de esas tres fortalezas, ¿cuáles yo buscaría en una jefa de selección? ¿Cuáles serían las fortalezas que sí o sí me harían a mí decidir en elegir una? De repente que sea una persona también responsable, que sea orientada a objetivos, que sea una persona planificada. Entonces, esas fortalezas también hay que enfocarlas en las fortalezas que requiere el puesto, ¿sí? El puesto, la posición.
¿Qué otra pregunta también es importante? ¿Cuáles son, esta es una clásica, ¿no? Y que tenemos siempre que tenerla también en cuenta. ¿Cuáles son esos aspectos de mejora que propongo? Y cuando hablamos de aspectos de mejora, por favor, dejemos de lado la perfección, que es es una respuesta que todo el mundo la hace. Todo el mundo, un aspecto de mejora es que soy muy perfeccionista. No, entonces lo único que a mí me da a conocer cuando tú me dices soy una persona muy perfeccionista, que de repente eres una persona que no tolera la frustración, que se frustra fácilmente o que no tolera, no trabaja bien la tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, revisemos sobre todo aspectos de repente de índole personal. No está mal que yo diga, bueno, soy una persona que de repente en este momento le cuesta dar confianza a los demás, o soy demasiado confiada, o soy una persona de repente que en este momento me falta disciplina en mis espacios personales. Entonces, que vayan muy orientados hacia también al aspecto personal, ¿no? No solamente el aspecto laboral, sino también el aspecto personal. Perfecto. ¿Qué otro aspecto de mejora tengo? ¿Qué otra pregunta tengo? Discúlpenme que estoy tratando, veo un espacio a veces y trato de hacer entrar a alguien. ¿Cuál es el logro más significativo que haya tenido en su último puesto? Eso también es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Cuál es ese logro significativo que yo resalto? Y cuando hablamos de significativo, hablemos mucho de impacto en la organización. Sonia, cuando hablamos de logro significativo, necesito necesariamente mencionar, por ejemplo, cantidades, necesito mencionar, ¿no? Cuantificable. No necesariamente, no necesariamente, ideal sí, pero si no tengo datos, o sea, ¿qué voy a mencionar? No me los voy a inventar. Entonces, de repente, ¿qué implementé? ¿Qué creé? ¿Cuál fue ese valor agregado de repente significativo? Y sobre todo, ¿cuánto impactó en la organización? ¿No? El logro más significativo es aquel que mayor impacto le dio a la organización. Eso es importante. ¿Qué más? ¿Cuál ha sido la situación más difícil que has pasado laboralmente? No, no solamente centrarnos en la situación más difícil fue, no sé, que tuve que trabajar, no sé, tuve que entregar un proyecto de millones de dólares. No, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? No solamente el cuál fue, sino también cómo lo abordaste, cómo lo solucionaste, cuál fue el plan de trabajo, cuál fue la estrategia. Por eso, nuevamente les digo, el ir a una entrevista es prepararnos previamente, no es simplemente coger y abrir el Zoom y conectarnos, no, es prepararnos previamente. Estas son algunas de las preguntas. Igual todo este paper, la presentación se los voy a hacer llegar, así que no tengan ningún problema. Esta pregunta también es muy importante y siempre nos la hacen, ¿no? ¿Cuál es ese valor agregado que tú tienes como profesional? ¿Cuál es ese factor diferenciador que a ti te hace distinto al resto de profesionales o al resto de personas que yo pude haber evaluado? ¿Cuál es ese valor agregado? Entonces también tenemos que tenerlo muy en cuenta, tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Cuál es ese valor agregado? Ah, pero Sonia, yo soy psicóloga y yo también he trabajado en el área laboral y yo también he trabajado en el área organizacional, en empresas, sí, pero de repente tu valor agregado va relacionado a tus competencias. Entonces, eso también es algo que tenemos que mencionarlo. Muy bien. Y ahora vamos a pasar, yo les voy a hacer llegar, antes de continuar con esto, yo les voy a hacer llegar un paper, sí, al final, que tenemos una sorpresita allí, con un drive, con un stash de entrevista, de preguntas por competencias. Es decir, he identificado 6 competencias que son las más solicitadas y les estoy proporcionando a cada uno justamente preguntas claves para evaluar cada una de estas competencias. Les va a encantar el material. Y lo que vamos a ver ahora es cómo abordo una entrevista virtual, ¿sí? ¿Cuántos hasta el momento han tenido la oportunidad de poder tener entrevistas virtuales? Nuevamente al chat, a ver, ¿cuántos han tenido entrevistas virtuales, al menos este año? ¿Sí? Me dicen ¿quiénes han tenido entrevistas virtuales? Muy bien, uy, varios, ¿eh? En la mañana, wow, ya me contarán, ¿sí? Entonces yo les voy a contar las dos realidades de las entrevistas virtuales, ¿sí? Esto es como nosotros los reclutadores los vemos, ¿sí? Lindos, ¿no? Frente a la cámara, en una entrevista virtual, ahí está su CV, estoy viendo. Esa es la visión, como quien dice, el escenario ideal, como nosotros los reclutadores lo vemos. Y esta es la realidad, que
sucede detrás de una entrevista virtual. Y díganme alguno de ustedes si no es cierto, ¿sí? Porque estamos en casa, porque buscamos un espacio cómodo, porque buscamos de repente también estar ahí, tenemos al hijito, a la familia. A veces nosotros, yo por ejemplo vivo en un departamento, no tengo una casa donde deba tener de repente un ambiente como para poder irme, no sé, a otro lugar. ¿Quién me dice? Esta es la realidad muchas veces que tenemos en nuestros espacios, justamente en casa, ¿verdad? En nuestras entrevistas. Algunos me decían, yo tenía una entrevista en la mañana. Entonces, esta es de cierta manera la realidad, por así decirlo, que vivimos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer en una entrevista virtual? ¿Qué voy haciendo? ¿No? Y el reclutador también, sí, exactamente, también nos incluimos. Entonces, pero tenemos que hacer justamente que esa entrevista virtual nuevamente para ambos, ¿no? De la mejor impresión y sobre todo tenemos que preparar también el escenario. Entonces, acá les voy a compartir algunas pautas que tenemos que considerar, ¿sí? Primero, revisamos los aspectos técnicos. Hoy en día, muchas de las entrevistas virtuales se dan por varios aplicativos. Tenemos primero que preguntar al momento que me llamen si necesitamos descargar un aplicativo en particular. Sea Zoom, sea Skype, de repente para los que no tengan, sea por Meet, hoy en día hay diferentes aplicativos, o sea por videollamada. Yo realmente utilizo el Zoom y utilizo las videollamadas también. Revisar la conexión. Yo sugiero de que avisen en casa, si es que ustedes viven con familia, tratar de avisar que van a tener una entrevista, ir y señalar, de repente ver la batería también de la laptop. Me ha pasado muchas veces que, uy, no, la laptop se está muriendo, y aunque no crean, nos ponemos tensos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la laptop se va a morir. Entonces, yo no recomiendo celular, primero porque estás como que buscando, y la idea, ¿no? Buscando el escenario, que sí, y otra cosa importante, no, por favor, ubiquen bien, y el entrevistador no solamente tiene que mirar el ojo. Me ha pasado varias veces de que lo hacen del celular y el celular no tiene una cámara tan amplia como la tiene una laptop o una computadora. Entonces, nosotros no queremos solamente ver el ojo o la oreja del entrevistador, ¿sí? Del entrevistado. Entonces, ubiquen y traten sí de tener una laptop, traten de tener una computadora, una PC, revisen la conexión, la batería, pregunten si tenemos que descargar aplicativos. Por acá me hacían algunas preguntitas, algunas que vea las voy a tratar de contestar, pero sí, es importante justamente que nos demos el tiempo de poder justamente revisar esto. ¿Qué más? Acondicionemos el lugar, ¿sí? Nuevamente, muchos vivimos, y me incluyo, en departamentos, y no tenemos de repente un espacio enorme para poder elegir hoy en día, no sé, me voy al estudio, me voy al tercer piso, al segundo piso. No, en este momento tenemos, como quien dice, que optimizar, pero eso no significa de que no podamos justamente revisar el espacio disponible, que esté libre de ruido, coordinar justamente con la familia previamente que vamos a tener una entrevista, ubicar también la luz disponible, porque a veces me pongo frente a la cámara y veo una mancha negra, ¿no? ¿A quienes no les ha pasado que a veces me pongo frente a la cámara, entonces de repente ubicar un lugar que tenga justamente de repente un poquito de luz, ¿no? Y si puedo tener un vasito de agua, el mío es limonada al costado, también nos ayuda, porque la garganta muchas veces cuando hablamos, pues se nos seca un poquito. Entonces es también bueno poder tenerlo. Entonces acondicionemos el lugar, revisemos los aspectos técnicos. ¿Qué más tenemos que considerar? Importantísimo, cuidar nuestra presentación. ¿O quieren que regrese a la diapositiva anterior, no? Entonces, sobre todo nuestra presentación, y aquí es importante, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que tenemos que revisar previamente, ¿qué cosa? La web de la empresa, la información de la empresa, revisar esa página web, ¿no? Y tratar de, obviamente, tener un estilo casual. Si es que es una entrevista final con el gerente general o ya con mi jefe directo, podemos colocarnos de repente una camisa. Tampoco me voy a poner un saco haciendo tanto calor, ¿no? Me voy a sancochar. Pero de repente una camisa, ¿no? Si es una entrevista con gerencia general, de repente por ahí una corbata. Traten siempre de poder acentuar un poco el tema del color. Si tengo un blazer
oscuro, me colocaré algo más claro dentro, ¿no? Y también trabajar mucho con los accesorios para las chicas también, ¿no? No unas cosas que llamen mucho la atención, sino algo bastante sutil, pero que también nos ayude y nos ayude un poco a poder acentuar el código de vestimenta, ¿no? Sobre todo conocer si la empresa es de algún rubro en particular, ¿no? Banca, de repente es un estilo más formal, industria, consultoría, ¿no? No de repente ahí les ponía formal con corbata, al menos que de repente te lo soliciten. Eso también es importante. Muchas veces te llaman headhunters o consultoras, como es mi caso, que yo trabajo para un cliente final. A mí como consultora me interesa de que tú seas seleccionado. Por ende, yo te voy a dar todos los tips que pueda para que tú seas seleccionado. ¿Por qué? Porque es un ganar para mí también. Si tú quedas seleccionado, yo soy beneficiada porque cierro mi proceso. Así de sencillo. Entonces, si tú quieres consultarle algo, señorita, la entrevista va a ser con el cliente general, el código vestimenta es formal, ¿no? Eso es para las entrevistas virtuales. Cuando son entrevistas presenciales, también es válido que ustedes pregunten acerca de eso. Cuidar nuestra comunicación también es importante, ¿no? Es decir, dar una pausa al entrevistador, no atropellar con la comunicación. Me ha tocado muchas veces entrevistar a personas que no me dejan ni preguntar, ¿no? Y ya me están atropellando con su intervención. Entonces, eso no me ayuda para nada. Tengo que darme, de cierta manera, una pausa también para poder empezar y no interrumpir, cuidar las muletillas, el lenguaje informal, eso también es importante. Y este es el stash de preguntas por competencias que les digo que les he mandado. Este es un archivo de Google Drive. Y este chat se los voy a mandar en este momento, ¿sí? Se los voy a mandar en este momento. Quiero que me den un minuto y quiero que, como estamos conectados, quiero que todos les voy a compartir. Ese es el link, ¿sí? Este es el link. A ver, les voy a compartir a todos. Este es el link de la carpeta de Drive, donde en este momento tendrán este stash de preguntas, ¿sí? Me voy a regresar a la diapositiva, donde van a encontrar un balotario con muchas preguntas, con varias preguntas por competencia, resuélvanlo y por ahí podemos ir comunicándonos a través del correo, del chat, ¿sí? en los próximos días, y me cuentan cómo les ha ido también. Además que vamos a estar comunicados por nuestro chat grupal, así que vamos a estar comunicados de todas maneras, y allí también les he colocado, si entran a esta carpeta de Google Drive, nuestro paper del día de hoy, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos hoy día? Allí tienen todo el material en línea, igual se los vamos a mandar por correo. Recuerden que todo aquello que comunicamos, ya sea verbal o no verbalmente, en una entrevista, si sea presencial, recuerden que forma parte ¿de qué? ¿De qué forma parte? De nuestra marca personal. Tan importante fortalecerla en este momento. Tan importante poder hacer uso efectivo justamente de nuestra marca personal. Me avisan si es que ya lo tienen todos, ¿sí? Me avisan si lo tienen todos, perfecto, genial, ya lo tienen en línea, así que ya tienen la carpeta compartida y tienen ahí nuestro balotario, nuestro stash de preguntas, lo resuelven y por ahí no se olviden de resolverlo y quiero ver la tarea hecha en nuestro grupo de WhatsApp que vamos a incluirlos y tienen también la presentación del día de hoy. ¿Cuál es la historia que nos vamos a atrever a comunicar entonces, que nos vamos a atrever a contar en nuestra entrevista laboral? ¿Qué historia profesional queremos contar? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser ese primer paso que vamos a dar para tener una entrevista laboral exitosa? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese primer paso? Entrenarnos, refortalecer de repente el tema de fortalezas, reforzar de repente el entrenamiento de áreas de mejora, preocuparme también por tener un escenario bueno y didáctico en el caso de las entrevistas, o sea, ¿de qué me voy a preocupar? A mí me gusta siempre cerrar, ¿sí? Les agradezco mucho la participación, me encanta mucho cerrar con este pensamiento los eventos que tengo, porque creo que nos habla muchísimo acerca de los talentos que todos, absolutamente todos poseemos. Utilicemos en la vida todos los talentos que poseamos. Recuerden, no todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Esto lo dice Henry Van Dyke.
empecemos a sacar nuestra melodiosa voz, aprovechemos este momento de coyuntura que estamos teniendo todos para poder fortalecernos en nuestra marca personal, para poder trabajar en nosotros mismos. No hay mejor inversión que trabajar en nosotros, y este escenario coyuntural que tenemos, que toda la humanidad está viviendo, tiene que hacer de nosotros personas diferentes, pero también darnos cuenta de repente que hemos dejado el entrenamiento en nosotros mismos a veces muy de lado. Entonces es muy, pero muy importante que nosotros empecemos a trabajar justamente el tema de nuestra marca personal, el tema de nuestro trabajo en nosotros mismos, ¿sí? Yo estoy encantadísima de poder generar más espacios como este. Yo les prometo hacer una siguiente secuencia de una siguiente secuencia de LinkedIn también, que estuvo mucho, espero haber contribuido y haber absuelto. Igual nosotros vamos a estar contactados a través del grupo de WhatsApp que les digo, ya nos vamos a encargar de poder trabajarla. En los próximos días estamos lanzando nuestro próximo webinar, y les cuento un secreto antes de que nos despidamos. En la próxima semana probablemente tengamos 2 webinars. Vamos a empezar a traer a especialistas también en algunas materias, y obviamente yo voy a seguir compartiéndoles temas de marca personal y todo eso, a poder compartir, ¿sí? A compartir este aprendizaje. Probablemente los próximos días también tengamos otros espacios y estamos compartiendo con ustedes. Gracias a las personas que se han conectado desde diferentes partes del Perú y del mundo. ¿Desde dónde estamos, verdad? ¿Desde dónde nos saludan? ¿Desde dónde nos estamos conectando? Para ver que estamos más unidos. ¿Desde qué partes? No solamente de Lima, sino desde México, Santiago de Chile. Muchas gracias a las personas también que se conectan de Europa, que sé que están de madrugada por allá. Desde Argentina, muchos saludos desde Trujillo, desde Chimbote, de Perú. Qué hermoso de verdad poder contactarnos a través de tantos lugares de nuestro mundo, y qué lindo poder estar conectados en estos espacios de aprendizaje. De mi parte, van a tener siempre la total apertura de poder tener estos espacios en lo que yo pueda contribuir desde mi humilde experiencia en poder generar aprendizajes. Bienvenidos, ¿sí? Desde una unidad minera están por allá. Sí, me consultan acá si vamos a mandar el video grabado. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Ahí quiero hacerles esta mención. Tenemos un canal de YouTube que es Sonia Cáceres, así lo encuentran en YouTube, Coach. Y allí está el video. Hemos subido también nuestro webinar de LinkedIn. Vamos a hacer los esfuerzos para subir también este webinar, y van a poder allí también encontrar mucha información. Saludos, gracias por seguir. Y mañana no se olviden, por favor, de poder registrarse en el link de asistencia, que les he pasado para hacer el sorteo el día de mañana. Nos conectamos a las 2 o 3 de la tarde. 2 de la tarde vía Instagram. Vamos a hacer el sorteo en vivo con todos los participantes. Por allí están algunos ganadores de webinars anteriores, seguro conectados también. Y nada, encantados de poder haber compartido esta noche de aprendizaje con ustedes, a seguir compartiendo más aprendizaje. Por ahí les han pasado también el link de YouTube, y también me encuentran como Sonia Cáceres Coaching en Instagram. Allí haremos el sorteo del programa de marca personal online para todos los que hayan pasado el día de hoy. Gracias a todos los que también se conectan. Y nada, a estar unidos en este momento más que nunca, y a poder aprovechar y maximizar estos espacios de aprendizaje. Encantada de poder seguir compartiendo con cada uno. Que tengan todos feliz noche. Muchísimas gracias. Voy a cerrar nuestro chat. Gracias, muchas gracias. Por ahí si tienen el link, el acceso, y para vernos todos, ¿sí? Yo sé que la mayoría estamos en casita, pero ahí nos podemos observar todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ahí nos observamos un poquito más. Feliz noche, gracias por conectarse y por estar aquí. Mucho fijarnos en la oportunidad, mucho ver la oportunidad y estar sumamente unidos. Muchísimas gracias a cada uno, ¿sí? Y a compartir aprendizaje. Ahí estamos unidos en LinkedIn, estamos unidos en Instagram. Discúlpenos a las personas que se han quedado afuera. Hemos tenido varias personas que se han quedado afuera. Yo haré lo posible la próxima de poder ampliar la capacidad para poder seguir llegando a más profesionales también. Un abrazo enorme, ¿sí? Voy a hacer una pequeña fotito, ¿les parece? A todos los que estemos aquí. Y con eso nos despedimos. Yo les digo, a ver,
1, 2, muy bien, ahí estamos. 3, ya estamos ahí. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Un abrazo enorme. A seguir compartiendo aprendizaje y nos estamos conectando a través de, de nuestras redes sociales y el canal del WhatsApp. No se olviden de registrarse, por favor, en el link de registro. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.